¿Alguna vez has tenido la sensación de que no te reconoces? No me refiero a mirarte al espejo y ver que has envejecido, aunque eso también. Me refiero a algo más profundo. A ese momento en que te preguntas, casi con extrañeza, ¿quién es la persona que vive esta vida que llevas? La persona que va al trabajo, que paga las facturas, que tiene esta familia, esta casa, esta historia. Y hay un instante en que todo eso te parece ligeramente ajeno, como si lo estuvieras viendo desde fuera, como si todo fuera real y al mismo tiempo un poco irreal. Si eso te ha pasado, quiero que sepas algo, que no estás solo y que hay un filósofo chino que vivió hace 2400 años que sabía exactamente de lo que estás hablando. De hecho, lo convirtió en el sueño más famoso de la historia de la filosofía. Suscríbete a este canal si alguna vez has tenido la extraña sensación de no reconocerte, de preguntarte quién vive exactamente esta vida que llevas. Aquí esa pregunta tiene respuesta. La primera vez que leí este sueño tenía poco más de 20 años y lo entendí como un juego intelectual, un acertijo elegante, una paradoja de salón. Muchos años después lo releí y me di cuenta de que no era un juego, era un mapa. Un mapa de algo que me había pasado muchas veces sin que yo lo supiera nombrar. Ese momento en que te preguntas si la identidad que has construido el padre, el profesional, el esposo, el amigo, la persona con determinadas opiniones y determinados gustos y determinadas costumbres es quien eres de verdad, o si es un personaje que llevas interpretando tanto tiempo que ya no sabes quién hay debajo. Esa pregunta puede asustar. Hoy vamos a ver por qué en Oriente la misma pregunta libera. Hoy en Mente Quieta entramos en el taoísmo por una puerta diferente. En el primer episodio del canal hablamos del Wu Wei, la quietud activa que propone el Tao Te Ching de Laozi. Hoy vamos a explorar al otro gran maestro del taoísmo, Zhuangzi, un personaje radicalmente diferente a Laozi, más juguetón, más irónico, más dispuesto a reírse de sí mismo y de la filosofía misma. Y a través de él, vamos a hacer algo que quizás no esperabas hacer hoy. Preguntarte quién eres cuando nadie te está mirando. ¿Quién eres cuando dejas de ser todos los roles que desempeñas? Te prometo que si llegas hasta el final, verás tu identidad y la crisis de identidad que a muchos nos llega a los 50 con otros ojos completamente distintos. El sueño de Zhuangzi. El texto tiene unos 2400 años. Es breve, casi desconcertantemente breve. Dice así, en una traducción cercana al original. Una vez, Zhuangzi soñó que era una mariposa que revoloteaba sin cuidados, completamente feliz, sin saber que era Zhuangzi. De pronto despertó, y ahí estaba, inequívocamente Zhuangzi. Pero entonces, ¿era Zhuangzi que había soñado que era una mariposa, o era una mariposa soñando ahora que era Zhuangzi? Entre Zhuangzi y la mariposa hay necesariamente una barrera. La transición entre uno y otro se llama transformación. Eso es todo. No hay conclusión, no hay respuesta, no hay moraleja al uso. Y sin embargo, ese fragmento lleva más de 2 milenios haciendo que las personas se detengan, no porque resuelva algo, sino porque señala hacia algo que casi nunca miramos de frente. ¿Quién eres tú cuando nadie te está definiendo? Hagamos el ejercicio juntos, despacio. Cuando estás con tus hijos eres padre o madre. Cuando estás en el trabajo eres tu cargo, tu experiencia, tu función. Cuando estás con tus amigos de siempre, eres el que tenía ese carácter, esa historia, esas bromas que se repiten desde los 20 años. Cuando estás con tu pareja, eres el que llevas décadas siendo en esa relación, con sus patrones y sus afectos y sus pequeñas tensiones. Todos esos son roles, y los roles son reales. No estoy diciendo que sean falsos, pero hay una pregunta que Zhuangzi lanza con su sueño de mariposa. ¿Eres tú esos roles o eres alguien que los desempeña? Hay algo debajo, algo más fundamental, cuando los quitas todos. O quitarlos todos da vértigo porque la respuesta podría ser que no hay nada fijo. Esto, que en un seminario de filosofía puede sonar abstracto, se vuelve muy concreto en la vida real de una persona de 50 años. La crisis de identidad de los 50 es real. La psicología la documenta desde hace décadas, aunque no siempre la llama así.
Erik Erikson, uno de los grandes teóricos del desarrollo humano, describió la segunda mitad de la vida como el período en que las personas se preguntan si lo que han construido tiene sentido, si hay algo más allá de los roles que han desempeñado, si la vida que llevan es la vida que eligieron o simplemente la que fue ocurriendo. Carl Jung lo llamó individuación, el proceso de descubrir, en la madurez, qué hay en ti que no es solo adaptación al mundo, sino expresión genuina de algo más profundo. Pero en Occidente, esa crisis, ese periodo de preguntas, tiende a verse como un problema que resolver, una interrupción de la productividad, algo que superar lo antes posible y volver a ser funcional. Tomamos medidas, cambiamos de trabajo, nos compramos un coche nuevo, empezamos un máster, hacemos un viaje, y a veces eso ayuda. Pero a veces es otra forma de saltar de rol en rol sin pararse a mirar qué hay debajo. Zhuangzi no te da una solución. Te propone algo más incómodo y más liberador. Quedarte en la pregunta. Habitar la pregunta. Dejar que la pregunta haga su trabajo. Para entender por qué eso libera en Oriente, necesitamos entender algo central del pensamiento taoísta. La idea de transformación continua, que en chino se llama Gua. El taoísmo no concibe la identidad como algo fijo. No hay un yo sólido, permanente, definitivo. Lo que hay es un proceso, un flujo. Igual que el agua no es agua, en un punto concreto del río es el mismo río que va cambiando de forma, de temperatura, de velocidad. El ser humano tampoco es una entidad estable, que va de un punto al otro sin cambiar. Zhuangzi y la mariposa no son dos cosas separadas que se confunden. Son dos formas de un mismo proceso de transformación. Y la pregunta, ¿quién soy realmente? Desde el taoísmo, no tiene una respuesta fija porque la realidad misma no es fija. Cambiar no es perder quién eres. Cambiar es lo que eres. ¿Sientes el giro? La misma idea que en Occidente genera angustia, ya no sé quién soy, he cambiado tanto en el taoísmo, es exactamente la señal de que estás vivo y en movimiento, no un problema. Una confirmación. Quiero contarte algo sobre Zhuangzi el hombre, no solo Zhuangzi el texto. Se llamaba Chuang Chou. Vivió en China entre los siglos IV y III antes de nuestra era, durante un período de enorme turbulencia política conocido como los reinos combatientes. Era una época en que los estados chinos se hacían la guerra constantemente, en que los filósofos eran cortesanos o asesores de príncipes, en que la filosofía tenía consecuencias políticas directas y a veces letales. En ese contexto, Zhuangzi se negó sistemáticamente al poder. Le ofrecieron cargos, los rechazó. En uno de los textos que se le atribuyen, el rey de Chu le manda 2 emisarios para ofrecerle el cargo de primer ministro. Zhuangzi les pregunta, ¿habéis visto la tortuga sagrada del templo? ¿La han sacrificado y guardado sus huesos durante 300 años para hacer profecías? ¿Preferíais vosotros que esa tortuga estuviera muerta y guardada en el templo o viva arrastrándose por el barro? Los emisarios dicen, viva, por supuesto. Y Zhuangzi dice, pues vete, yo prefiero seguir arrastrándome por el barro. No le interesaba el rol, le interesaba el movimiento real de la vida, la tortuga viva en el barro, lo que eres cuando no estás siendo lo que el mundo te pide que seas. ¿Cuántos de los roles que desempeñas los has elegido de verdad? No me refiero a elegir en abstracto, me refiero a elegir con plena conciencia, desde un lugar de libertad interior. El trabajo que tienes, ¿lo elegiste tú o lo fue eligiendo la vida por una cadena de circunstancias en que cada paso parecía razonable pero nunca hubo una elección grande y consciente? La forma en que te relacionas con tu pareja, ¿la elegiste o fue sedimentándose hasta convertirse en un patrón que ya no cuestionas porque está ahí desde hace tanto que parece parte de la realidad? No te pregunto esto para que lo abandones todo. Te pregunto esto porque Zhuangzi creía que la primera libertad es la libertad de mirar. Antes de cambiar nada, mirar. Antes de decidir nada, ver con claridad qué hay realmente ahí. Y a veces, solo mirar, ya cambia algo. Hay un filósofo del siglo XX que tomó el pensamiento de Zhuangzi y lo tradujo al mundo occidental con una claridad extraordinaria. Se llamaba Alan Watts.
Era inglés, vivió en Estados Unidos, estudió filosofía oriental durante décadas y pasó su vida haciendo una sola cosa: intentar que el mundo anglosajón entendiera lo que las tradiciones de Asia llevaban siglos diciendo. Watts tenía una imagen que me parece de una belleza especial para explicar la ilusión del yo separado. Decía que pensamos en nosotros mismos como en un barco que navega por el océano. El barco y el océano son dos cosas distintas. El barco tiene contornos definidos, un nombre, un destino, una historia. Y el océano es el fondo, el contexto, lo que está alrededor, pero no es el barco. Pero en realidad, decía Watts, no hay barco sin océano. El barco no es posible sin el agua que lo sostiene, y el océano no sería navegable sin los barcos que lo atraviesan y lo cartografían. Los dos se definen mutuamente. Los dos son parte del mismo sistema. La separación entre yo y el mundo es una convención mental útil, pero no es la realidad última de las cosas. ¿Qué queda del yo cuando llegas a esa comprensión? No desaparece, se transforma. Se vuelve más ligero, más fluido, menos aferrado a sus propios contornos. Voy a ponerte un ejemplo concreto de la vida cotidiana. Imagina que llevas 20 años definiéndote a ti mismo, en parte, por tu trabajo. No porque seas una persona materialista, ni porque te importe el estatus, sino simplemente porque el trabajo ha sido el lugar donde te has sentido competente, útil, reconocido. Ha sido una parte importante de la respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo? Y llega un momento en que ese trabajo cambia radicalmente, o desaparece, o te jubilan antes de lo que esperabas. Y de pronto, esa parte de la respuesta ya no está disponible. Y puede haber un vacío que es difícil de nombrar, porque no es solo tristeza económica ni miedo al futuro, es algo más fundamental. La sensación de que una pieza de ti mismo ha desaparecido. Desde Occidente, la respuesta estándar es: tienes que encontrar una nueva identidad, reinvéntate, desarrolla nuevas actividades, construye un nuevo yo, y hay algo valioso en eso. Pero Zhuangzi diría algo diferente. Diría que el problema no es que hayas perdido una pieza de ti mismo. El problema es que creías que esa pieza eras tú, que confundiste el rol con el ser. Que el yo que construiste durante 20 años en ese trabajo era una forma que adoptaste, real y valiosa, pero no la única forma posible ni la esencia de lo que eres. La mariposa no deja de ser Zhuangzi cuando despierta. La transformación no es una pérdida, es el movimiento natural de algo que siempre ha estado fluyendo. Si esto que estamos explorando te está haciendo ver tu identidad con otros ojos, suscríbete. Cada semana un concepto más de estas filosofías que llevan siglos preguntando lo que nadie pregunta. ¿Por qué esta idea aterra en Occidente y puede liberar en Oriente? La diferencia está en la relación con la continuidad y con el control. La tradición filosófica occidental, desde Descartes por lo menos, ha construido la identidad sobre la continuidad del yo. Soy yo porque me recuerdo a mí mismo, porque hay una narrativa que conecta al niño de 7 años con el adulto de 55. El yo es el narrador. El yo es la línea continua. Y si esa línea se interrumpe, si el hilo se rompe, si la narrativa ya no funciona, hay una especie de terror existencial que Occidente no ha desarrollado bien las herramientas para sostener. El pensamiento taoísta no construye la identidad sobre la continuidad, la construye sobre la participación en el flujo de las cosas. No soy quien tengo que seguir siendo, soy quien estoy siendo en cada momento. Y eso no exige que los momentos sean todos consistentes entre sí, ni que el hombre de 50 sea reconociblemente el mismo que el muchacho de 20. Puedo cambiar radicalmente y seguir siendo yo. De hecho, si no cambio radicalmente, si me afero a la forma que tuve, puede que sea la mariposa empeñada en seguir siendo Zhuangzi cuando ya es hora de volar. Hay algo más en el sueño de Zhuangzi que quiero señalar antes de llegar al final. Él dice, al terminar el texto, entre Zhuangzi y la mariposa hay necesariamente una barrera. La transición entre uno y otro se llama transformación. No dice que la barrera no existe.
No dice que Zhuangzi y la mariposa son lo mismo, que todo es ilusión y la realidad no importa. Dice que hay una barrera, pero que el movimiento entre uno y otro, la transformación, es el fenómeno que merece atención, no el estado fijo, el tránsito. Y eso es algo que en la vida de personas de 50 o 60 años cobra una relevancia especial, porque estamos en un período de tránsitos. Los hijos que ya no son niños, el cuerpo que ya no es el mismo, el trabajo que cambia o termina, las relaciones que evolucionan, los padres que envejecen, la propia vida que se va revelando en su carácter finito. Todos esos tránsitos pueden sentirse como pérdidas o pueden entenderse como transformaciones, y la diferencia entre esas dos formas de mirarlos no es trivial. Una genera sufrimiento, la otra genera movimiento. Aquí está la idea que más me ha costado entender y que más me ha transformado cuando por fin la dejé entrar. El yo que más miedo nos da a perder, ese yo definido, conocido, consistente, con su historia y sus convicciones y sus roles, no es el yo que realmente somos. Es el yo que hemos construido para funcionar en el mundo. Y ha hecho su trabajo muy bien. Ha sido útil, a veces imprescindible, merece respeto. Pero hay algo debajo de ese yo construido que no tiene nombre, que no tiene historia, que no depende de que el trabajo siga, o los hijos vuelvan, o el cuerpo aguante. Algo que estaba ahí antes de todos los roles y que seguirá ahí cuando algunos de ellos terminen. Algo que los budistas llaman el testigo, que los taoístas dejan sin nombre deliberadamente, que Alan Watts señalaba con la imagen del océano debajo del barco. El sueño de Zhuangzi no te dice qué es eso, solo te dice que está ahí, y que quizás la pregunta ¿quién soy yo realmente? No necesita una respuesta conceptual. Necesita un momento de quietud suficiente para que lo que hay debajo del ruido tenga espacio de aparecer. ¿Cuándo fue la última vez que te diste ese momento de quietud? Antes de terminar, quiero que hagamos algo juntos. Un ejercicio pequeño, sin dramatismo. Esta semana, elige un momento del día. Puede ser al despertarte, puede ser en el coche antes de arrancar, puede ser al final de la tarde, y hazte esta pregunta con genuina curiosidad, sin prisa, sin intentar responderla de golpe. ¿Quién soy yo cuando no estoy siendo nadie en particular? No esperes una respuesta. De hecho, si viene una respuesta rápida, es probablemente otro rol haciéndose pasar por la respuesta. La pregunta no es para resolverla, es para habitarla, para llevarla contigo un rato, como quien lleva una piedra suave en el bolsillo. A veces solo hacer la pregunta, sin exigirle respuesta, ya relaja algo que llevaba tiempo tenso. Si te atascas o el ejercicio te genera incomodidad, prueba esto. Durante ese mismo momento, en lugar de buscar quién eres, simplemente nótate siendo. Nota que hay algo que observa tus pensamientos, que no eres tus pensamientos, que hay algo que escucha. No lo definas, solo nótalo. Eso es suficiente para empezar. Cuéntame en los comentarios. ¿Has vivido alguna vez esa sensación de no reconocerte? Ese momento en que miraste tu propia vida con una ligera extrañeza, como si alguien más la estuviera viviendo. No es locura ni crisis. Es una de las señales más claras de que algo en ti está creciendo y buscando más espacio. Me interesa mucho leer tus reflexiones, especialmente las de quienes están pasando por un momento de transición. Y en el próximo episodio vamos a explorar el Zen. El Zen sin velas, sin cojines de meditación y sin frases de calendario. El Zen como una forma radicalmente directa de ver la realidad, que tiene mucho más que ver con fregar los platos y lavar la ropa que con cualquier retiro espiritual. Lo estoy preparando con mucho cuidado, y creo que puede ser el episodio que más sorprenda a quienes llevan tiempo siguiendo el canal. Nos vemos ahí, 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 vemos ahí.